¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas. Como todos los miércoles, le dedicamos este espacio de conversación a temas vecinales y vamos a hacer en esta oportunidad un update, una actualización de lo que está ocurriendo con la Vía Expresa Sur, una obra que ha causado polémica en los últimos meses de los últimos meses del 2024 y los primeros del 2025. Precisamente para conversar sobre este tema me encuentro con Eduardo Salmón. Él es uno de los representantes, uno de los vecinos del Parque Las Pléyades, que precisamente se vio afectado por la prepotencia de la Municipalidad de Lima, que ha continuado con estas obras, a pesar de que en algunos casos el Poder Judicial le ha dicho que se detenga. ¿Cómo van las cosas, Eduardo? Bienvenido nuevamente a Charlas Terrícolas. ¿Cómo están avanzando las cosas con respecto a esta obra Lima Expresa Sur? Hola Paco, para empezar, muchas gracias por cubrir este tema que la verdad es muy importante no solo para los surcanos, para los vecinos del Parque Pleiades, sino en general, creo que para todos los limeños, porque hay varios mitos que hay que romper, ¿no? El primer mito yo diría que se está avanzando la obra, no hay ninguna obra, lo que hay es un proceso previo para la obra, ¿no? Que quiere decir que para poder ingresar al expediente técnico, que no existe, tienen que tener el terreno liberado, entre comillas, ¿no? Y ellos están usando la argumentación, con ellos me refiero a la Municipalidad de Lima, de recuperación de espacios públicos. En algunos casos puede ser cierto, en otros no. Y son a lo largo de estos 5 kilómetros en las cuales están pues pasando el bulldozer y en los 5 kilómetros se dan distintas situaciones, ¿no? Desde áreas que tienen propietarios debidamente, es decir, compartida, plenamente inscrita en registros públicos, otros que son poseedores, otros que son invasores, áreas informales, áreas ilegales, hay de todo en esas áreas, ¿no? Y lo que hay, según la municipalidad, ayer he visto, dice que hay un avance del 95% sobre el despeje del área. A mí me cuesta creer ese número porque falta más amplitud, como tú bien has dicho, hay un tema judicial que se ha dado una cautelar a favor de un asentamiento humano en San Juan de Miraflores. Entendamos que estos 5 kilómetros que parten de Barranco, cruza Barranco, Surco y San Juan de Miraflores para justamente llegar, interconectar con la Panamericana Sur, ¿no? Entonces, lo que le ha dicho, si bien es una cautelar para esta área, es decir, que no pueden tumbarse el lugar en donde viven, en este asentamiento humano, si bien no es extensible a las otras áreas necesariamente que ha ocurrido lo mismo, los argumentos sí sirven como precedente, ¿no? Y yo entendería que hay varios casos judiciales, hasta penales, porque hay la muerte de una persona a raíz de estos desalojos, pues estoy seguro que van a tomar como referencia esta cautelar, ¿no? Ahora, lo último, lo nuevo, es que se suma un nuevo caso judicial, que es que se le ha abierto una investigación preliminar por parte de la Fiscalía especializada en materia ambiental, la popular FEMA, ¿no? De Lima, que le ha abierto porque justamente están destrozando, están cometiendo arboricidio a su paso, ¿no? O sea, yo soy testigo de mucho de eso. De hecho, desde que iniciaron en octubre, simplemente pasan el tractor y no es así, porque incluso esta etapa previa a la obra, que es de la liberación, necesita pues estudios de impacto ambiental, necesita estudios arquitectónicos para que justamente no se dañe o no se afecte nada de carácter monumental, histórico y medioambiental sobre todo, ¿no? Está en todo el derecho, creo yo, digamos, es una obra que creo que se necesita, pero que tampoco está debidamente actualizada, pero digamos, el espacio que está como derecho de vía, digamos, igual no está exento de esta liberación de cumplir, pues, las normas nacionales y que se haga debidamente, ¿no? Ujú. Ahora, Eduardo, ¿por qué el alcalde de Lima insiste tanto en esta obra? Es cierto que es una obra que se necesita, es cierto que es una obra que estaba planificada hace muchos años, pero ¿cuál es el apuro del alcalde de Lima, teniendo en cuenta que, como tú bien dices y como todos sabemos, no existe un expediente técnico sobre esta Ujú. obra? Yo creo que hay dos razones, ¿no? Una política y otra económica. Eh, la política va porque es claro que él va a ser candidato presidencial y uno de sus caballitos de batalla es como un destrabador de grandes obras o que está haciendo grandes obras. Y así lo vende, ¿no? Él mismo ha declarado en medios que su posición, me parece un absurdo, es antitécnico, que es que se puede hacer el expediente y obra a la vez, ¿no? Entonces él va a vender la vía Expresa Sur como yo soy el gran destrabador,
aquel que ha podido hacerlo y no lo han hecho, digamos, mis antecesores ni ningún otro político ha tenido los pantalones, ¿no? Ese va a ser su estilo, esa es la justificación política. Y la económica porque se han emitido bonos. De hecho, la segunda emisión de bonos, creo que han habido tres y creo que va a haber una cuarta incluso, según información periodística. Pero en la segunda, una de sus justificaciones es las grandes obras como la Vía Expresa Sur, ¿no? Y en ese sentido, hay 800 millones destinados específicamente para esto, ¿no? Y eso es una forma que los deben estar usando en la demolición solamente, ¿no? En lo que es la demolición y supuesta liberación de áreas, ¿no? Ujú. Ahora, Eduardo, para aclararle al público, ¿existe ya una concesión sobre lo que vendría a ser esta obra Vía Expresa Sur o todas estas acciones de despeje de terreno están corriendo por cuenta de la Municipalidad de Lima? Es decir, ¿hay dinero público concesionado o simplemente esto se trata de una acción de la Municipalidad de Lima para liberar estos terrenos y darle carta blanca a este proyecto? Ya, eso es algo en lo que no ha habido poca transparencia, porque ¿qué tenemos? Ha habido, incluso la municipalidad en sus propios tiempos que se puso ha tenido retrasos y tiene retrasos. Un primer retraso es, voy a hacer esto, voy a vender que hago obra sin haber expediente, lo cual es una locura, y la elaboración del expediente sí iba a dar la buena pro en fines de diciembre del 2024, el año pasado. Sin embargo, tuvieron un retraso y la buena pro a la elaboración del expediente se ha dado recién hace casi un mes, a fines de enero, lo cual es un retraso de más de un mes. Y lo que sí se les cayó, que se ha declarado desierto, es la convocatoria a la supervisión del expediente, ¿no? Y hasta donde tengo conocimiento y he hecho algunas consultas técnicas, no se puede iniciar formalmente la elaboración del expediente si es que no tienes al supervisor ganador, al supervisor de la mano, porque uno va con lo otro. Entonces, no se ha iniciado. Sí noto que informalmente parece que lo están avanzando, ¿no? Y en eso, vuelvo a lo que te digo, hay poca transparencia, porque suele pasar en términos prácticos que quien se manda a hacer el despeje, las demoliciones, la preparación de todo el terreno, suele ser la empresa que va a ganar, ¿no? Entonces, lo único que tenemos ahorita es, hay un consorcio que se ha formado que no sabemos qué empresas lo integran, ¿no? Que es el consorcio del que va a elaborar el expediente, ¿no? Pero no sabemos nada más. De hecho, tan es así que por acceso a la información de transparencia, un medio que es Espacio Libre, ¿no? Periodistas también solicitaron esta información y con argucia se la negaron, como diciendo, oye, no me estás dando el dato preciso, con lo que tú dices no hay ningún historial de nada, y aún así lo han vuelto a precisar, incluso con el número y código de la obra, bajo el título específico, y bueno, están a espera de respuestas y a su vez lo han elevado al tribunal de acceso a la información también, ¿no? Para que la municipalidad se vea obligada a responder, porque ellos lo que hacen es un peloteo en decir todo lo ve EMAPE, ¿no? Y EMAPE no aclara nada al respecto, ¿no? Ujú, Ujú. Ahora, Eduardo, eso es un tema que, por ejemplo, la primera vez que conversamos con respecto a este tema de la Vía Expresa Sur y todo esto que se armó en los primeros días en los que la municipalidad entró a la Prepo a ujú, despejar estas áreas, hablamos del papel de los alcaldes. Tú bien has mencionado que hay tres distritos involucrados en este tema: ujú, Surco, Barranco y San Juan de Miraflores. Barranco ujú. es prácticamente una alcaldía de renovación Sí. popular, es decir, no va a encontrar mayor oposición el alcalde Ujú. de Lima de parte de esa alcaldía, pero los otros dos alcaldes, el de San Juan de Miraflores y el de Surco, no son del partido del alcalde de Lima. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho estos alcaldes por, de alguna manera, ser eco o hacer suya la denuncia de los vecinos que viven en estas zonas y que sus derechos están siendo vulnerados? En términos reales, Paco no han hecho nada. El de San Juan de Miraflores, digamos, no ha hecho ninguna acción, pero digamos, tiene a su favor que al menos en esa área no ha hecho mayor obra, por lo tanto, también se entiende que no se oponga en ese sentido. Sin embargo, el alcalde de Surco sí realizó, digamos, obras en tanto recuperaciones de áreas. Y esto tenía sentido porque, digamos, el 2023 hubo un informe técnico a mi consulta particular a la Municipalidad de Lima, sobre si esas áreas se podían recuperar y sobre si las condiciones de los árboles, sobre el área verde y sobre unos estacionamientos ilegales que hizo la anterior gestión, la gestión Combe, ¿no?
y respondieron claramente que los estacionamientos eran ilegales, que no se podía hacer porque era derecho de vía, y recomendaban, ¿no? O exigían a la Municipalidad de Surco la recuperación. Y en ese sentido se recuperó, digamos, esos espacios. Y tiene un sentido que es que justamente no sean luego invadidos, ¿no? A raíz de esto, al inicio, el alcalde de Surco salió a pechar como oponiéndose, pero fue discursivo. En la práctica no ha habido ninguna acción legal de su parte. De hecho, la única acción que hubo fue mentir, porque salieron a decir por un momento para intentar detener que había un convenio y este convenio estaba vigente, y me llamó la atención eso, ahí noté claramente que había un problema, porque ellos eran muy conscientes. Yo dentro de este proceso de como vecino de pedir que recuperen Pleiades, investigué sobre ello y tuve una reunión con la propia gerente legal de Surco, ¿no? Para ver si el convenio seguía o no vigente y corroboramos que el convenio estaba vencido, ¿no? Y ellos salieron a declarar que el convenio estaba vigente cuando no lo estaba. Y lo sabían por lo menos dos gerentes, así que el alcalde de Bruce no lo sepa, me llamó poderosamente la atención. Y luego finalmente hubo un ademán y al final le entregaron el área, ¿no? Le dijeron pase nomás, ¿no? Y no ha habido ninguna oposición, ¿no? Y es una lástima porque, digamos, entiendo que se puede ver involucrado también el alcalde Surco y la municipalidad legalmente, porque ellos han tenido que ser notificados, ¿no? Y también entiendo han mentido sobre si han sido notificados o no, por propia boca en la Municipalidad de Lima, ¿no? Que dicen que sí fueron notificados. Y ahí me ha llamado la atención, no me ha decepcionado porque lo entiendo de Carlos Bruce, es su forma de actuar, pero digamos, parece que incluso la segunda parte de Pleiades la llevó a cabo sabiendo que iba a ser demolida, ¿no? Y eso es muy lamentable por parte del alcalde porque al menos hay el documento y es claro por la Municipalidad de Lima que fueron notificados antes, ¿no? Entonces, si hubieran sido notificados y el alcalde Bruce estaba a favor, lo mínimo que debía hacer es paralizar la recuperación y comunicarnos, ¿no? Decir, oye, lo lamento mucho, vecinos, ¿no? O representante vecinal, pero ha sucedido esto, ¿no? Y claro, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, porque si todo esto fuera hecho dentro del marco legal, adecuado y técnicamente trabajado, pues tenía sentido la recuperación de espacios públicos y áreas verdes como Pleiades, no solo para evitar invasiones, sino para el disfrute de los vecinos y la calidad de vida. Porque si esto estuviéramos en tiempos normales, que ya no son nada normales, la elaboración de este expediente técnico por lo menos demoraría 5 años, ¿no? Y luego la convocatoria, la ejecución, y es por eso que ningún alcalde pues lo ha logrado hacer, ¿no? Porque en realidad hacerlo bien y de forma legal, correcta, pues demora y es todo un proceso y se han dado muchos cambios en todas estas dinámicas y sobre todo en la Municipalidad de Lima no se puede adscribir el carácter del Poder Judicial y donde haya terrenos que deben ser expropiados, pues los debería expropiar. Porque si bien el derecho de vía está desde los años 60, 70, hay propiedades que tienen su título registrado plenamente desde los años 1920, 1930, ¿no? Un caso es de los herederos de sucesión de los Acuña Napán, ¿no? Acuña Napán tiene desde 1930, pues, su propiedad, más o menos. Entonces, esto es anterior, ¿no? Y por lo tanto, una ordenanza municipal que declare en emergencia, o el derecho de vía, o un acuerdo de consejo, pues no puede supeditarse o saltarse las leyes nacionales y menos violar la constitución política del Perú, ¿no? Por eso es que se hicieron estas recuperaciones de espacios, porque había un margen del disfrute hasta que se realmente genere la vía expresa sur de muchos años, porque no solo estaba la elaboración del expediente, que por sí demora, técnicamente bien trabajado, sino que había que esperar los procesos de expropiación. Y como todos sabemos, nuestro poder judicial pues no es conocido por su celeridad en estos procesos, ¿no? Porque hay, o sea, si bien es rápido, rápido en nuestro poder judicial podría ser pues 3 a 5 años, y luego que se determine el justiprecio, obviamente el afectado tiene, el propietario tiene derecho a apelar, ¿no? ¿No? Y hay esta apelación hasta que finalmente se determina el monto que el Estado le debe pagar por su propiedad a precio de mercado, ¿no? De manera justa, ¿no? Y esto no se ha dado, ¿no? Bueno, y esa ha sido la participación de los alcaldes, ¿no? Bastante lamentable desde mi punto de vista en el caso de Surco, ¿no? Porque, ojo que lo curioso es que el alcalde de Surco quiere ser alcalde de Lima, ya lo explicitó, ¿no? Justo en el día del Pisco Sour lo hizo explícito ya, que sí se va a postular a Lima,
Y entonces este es un problema que a él le va a quedar, ¿no? Y que por lo menos queda claro que si no defendió a sus vecinos de Surco, ¿cómo va a defender a los vecinos de Lima, ¿no? Y peor para él porque le va a quedar este problemón, ¿no? Pero esa era mi siguiente pregunta. Evidentemente, la intención de Carlos Cruz de postular a la alcaldía de Lima está, ¿no? Ya ha sido explícita, Mm. como tú bien has manifestado, y probablemente pienses tú que tal vez esté jugando un papel cauto frente a una potencial candidatura, teniendo en cuenta que estamos en un año preelectoral. El próximo año van a ser elecciones generales y también elecciones locales. Sí, claro, porque a ver, yo soy muy consciente que si bien se ha vendido bien esta idea, bien en el sentido de marketing, de que esta obra es beneficiosa para todos los limeños, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, esto cause malestar en Surco, por ejemplo, pero quizás tiene una vista positiva a nivel de Lima, ¿no? Más aún cuando todavía, creo yo, no hemos logrado vencer la idea de que la solución para el tráfico, el transporte, es el auto privado, ¿no? Y eso es algo que también hay que ver, es decir, esta vía expresa es una buena solución en la medida que se enfoque en transporte masivo, ¿no? Y no parece haber claro, es como que eh, primero se ponen el pantalón y luego el calzoncillo, ¿no? Es decir, van a hacer la obra y no han visto cómo hacer la prolongación, digamos, del metropolitano, ¿no? Si se demoran para, incluso, Paco, ni siquiera han terminado, digamos, no inicia la concesión del metropolitano, como debes saber, porque la Municipalidad de Lima no ha cumplido todavía con la empresa correspondiente en hacer todas las terminaciones y por lo tanto no hay contabilidad de la concesión, ¿no? Entonces, si ni siquiera han hecho eso de hacer las extensiones que deben del metropolitano, cómo van a vender la extensión en la futura supuesta vía expresa, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, es un absurdo. Por donde lo veas, es un absurdo. ¿Y qué va a generar? Que así como se cortó Barranco en su momento con un mal diseño del metropolitano, lo mismo va a pasar en Surco, pero sobre todo se va a sentir mucho en el tráfico, porque lo que anunciaron la Municipalidad de Lima, salvo que cambie de opinión o digamos o muestra lo contrario, es que lo iba a hacer rápido, porque, y el mismo Rafael López Aliaga lo dijo, porque es una obra plana. Entonces también está vendiendo humo con el sentido, por eso yo nunca le llamo, no le suelo llamar vía expresa, sino le llamo vía sur, porque en realidad es una pista, y punto, con puntos de semaforización. Entonces no va a ser una descongestión hacia la Panamericana Sur, como todos quisiéramos, sino más bien va a ser un punto de congestión y todos nos vamos a meter cabe entre todos como estamos acostumbrados en el tráfico limeño, ¿no? Entonces eso va a ser una situación de pandemonio, ¿no? Ujú. Ahora, Eduardo, acá se está repitiendo una figura que me parece que se está repitiendo también en otros distritos con respecto a obras de gran envergadura. Y es lo siguiente, en Charlas Terrícolas los miércoles lo hemos dedicado las últimas 5 semanas a temas vecinales y Ujú, hemos hablado con vecinos de Comas que tienen un problema ujú, enorme con el patio de maniobras de la línea 3 de la futura línea 3 del Metro de Lima. Hemos hablado con los vecinos de Balconcillo, que tienen este viaducto a las Américas que se va a construir. Y hemos hablado también con los vecinos de San Juan de Lurigancho, con el famoso anillo vial de San Juan de Lurigancho. Y ujú. claro, el común denominador de estas tres obras, y me parece que ocurre lo mismo con la Vía Expresa Sur, es que son diseños que datan de la década de los 80 y en algunos casos de la década de los 70. Es decir, no se han actualizado estos trazos frente a una ciudad que ha crecido de manera desordenada como ha crecido Lima. ¿Está ocurriendo lo mismo con la Vía Expresa Sur o con esta Vía Sur que se está pretendiendo To- construir? Totalmente, Paco, das en el clavo, das en el clavo. ¿Por qué? Porque primero lo que te había dicho, ¿no? Arcel Plano incluso retrocede en una visión que ya de por sí, ese debería ser el debate central, Paco. Si ya de por sí se retrocede en la visión de Bedoya, que fue muy, muy buena en su momento, ¿no? O sea, todos agradecemos digamos, la vía expresa tal cual la conocemos, porque justamente fue un zanjón y la gente le criticó haber hecho un zanjón, se adelantó, ¿no? Y nos dio una vía que hasta hoy nos sirve, a pesar que tiene sus buenas horas puntas a veces, pero todavía, digamos, se nota que está vigente. Pero sin embargo, esto se va a retroceder sobre esa visión de los años 70, ¿no? Y estamos en un mundo en que ya no podemos, digamos, tener una visión autocéntrica, ¿no? Porque no podemos pensar en el auto particular como la solución porque es entre 13, 15, creo que es 13% la cantidad de personas que se movilizan en auto privado, ¿no? En auto particular.
Y que además tenemos que ver las conexiones y todo, porque también incluso el metropolitano fue tan mal diseñado que solo lo utiliza el 15% de la demanda que se moviliza en Lima, ¿no? En transporte público. O sea, en realidad, costo-beneficio no tuvo, ¿no? Yo entiendo que alguna gente lo disfrute, pero si pensamos en el bien común, no realmente no ha servido. Y eso en su momento se dijo, hubo debate que fue muy, muy silenciado, ¿no? Y lo otro, Paco, que es interesante es que han sucedido 50 años, entonces tenemos que pensar el espacio público como un área viva que va cambiando, ¿no? Y hay vecinos en su momento que en los años 70 plantaron árboles, hay espacios que se volvieron espacios públicos, áreas deportivas que se generaron, ¿no? Que no te estoy hablando, pues no son invasiones, no han construido una casa, estoy diciendo, y de hecho en el área, en lo que respecta a Surco, habían 9 parques, Paco. El única área verde que sobrevive a la mitad es la que tenemos aquí en Pleiades, en Surco, ¿no? Entonces el mundo ha cambiado y estamos con el calentamiento global. Entonces sí hay formas, porque se está presentando y esta visión genera una dicotomía falsa sobre espacio público, área verde versus pista, ¿no? Y no tiene que ser así, es decir, tanto la pista como el área verde y el espacio público puede convivir. Nosotros en Perú, o sea, para no pensar en Europa ni en otros países adelantados, porque claramente tenemos mil problemas y no estamos, somos un país en vía de desarrollo y eso, podemos ver un ejemplo aquí como el Paseo de los Héroes, ¿no? Es decir, en donde se mantiene la vía, va por debajo y encima está el espacio público, el área verde que todos disfrutan, ¿no? Y como sabemos, se necesita por lo menos per cápita unos 9 metros, no, sí, se necesita 9 metros cuadrados por habitante de área verde y en Lima estamos creo que en 3, ¿no? Estamos muy por debajo del mínimo. Entonces, lo que está haciendo la Municipalidad de Lima, pues, es un absurdo, habría que replantear y justamente para eso es el expediente técnico. O sea, el expediente técnico no es un formalismo, es realmente el documento que te dice qué vas a hacer, cómo es lo que vas a hacer, pero además te lo justifica. Es decir, te dice por qué ha sido esta forma, se ha decidido por esta forma técnica por sobre otras, cuál es su costo-beneficio de elaborarlo y diseñarlo de esta manera y no de otra, ¿no? Y evidentemente, pues, en la forma en hacer una mera pista, pues estamos hablando de criterios básicamente que nos acercan al modelo Ford de T, ¿no? O sea, no está súper desactualizado y va a generar muchos problemas. Nos vamos a arrepentir luego, ¿no? Lamentablemente nos vamos a arrepentir luego si eso sigue así, ¿no? Y no va a haber obras sin que no haya expediente técnico. Y eso también es lo curioso, porque lo único que está generando en este momento, porque tienes zonas seriazas y mal cubiertas, porque ni siquiera están debidamente eh, cercadas para que se eleve la contaminación del polo, está generando espacios de inseguridad, ¿no? Además de hacer un detrimento en la calidad de vida de los vecinos. Entonces ahí es una paradoja, una contradicción y también una nueva violación a la ley, porque hay una ley reciente que hicieron una muy buena ley técnica que le hicieron las congresistas, las ex congresistas Marisa Blava e Indira Wilca, que es la ley de espacios públicos. Y la ley de espacios públicos es muy clara sobre qué se debe priorizar cuando hay áreas verdes, áreas por medio y cuando hay este tipo de obras, ¿no? Y es claramente la preservación, más bien que se busque la preservación de estos espacios por sobre la obra, o sea, ver la forma, ¿no? Y eso es, entonces es muy paradójico que le llame la Municipalidad de Lima recuperación de espacios públicos a destruir parques y áreas verdes, ¿no? Eso es un absurdo. Ujú. Y precisamente hablando del expediente técnico, muy a su estilo, Rafael López salía en una entrevista que le dio hace algunas semanas al comercio, de alguna manera denostó los expedientes técnicos, ¿no? Decía que los expedientes técnicos eran para que los caviares tuvieran chamba, ¿no? Era la típica manera que utiliza o el típico argumento que utiliza Rafael López Aliaga cuando no está de acuerdo con algo, no echarle la culpa a los caviares. Sin embargo, pues el expediente técnico es una pieza clave y fundamental en la realización de cualquier obra de gran envergadura, ¿no? Y es lo básico, Paco, porque es donde van a estar los planos, es lo que te dice va por aquí, va por acá. O sea, cuando hablan por dónde va a pasar, si te das cuenta, no lo dicen realmente por dónde, ¿no? Es por eso que cuando salió la cautelar esta a favor de San Juan de los vecinos del asentamiento humano de San Juan de Miraflores,
obviamente la ganaron porque estaban pasando por sobre sus viviendas y demás, violando derechos humanos, pero además la segunda respuesta del cambio de discurso de la Municipalidad de Lima fue, no, 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 por ahí no vamos a pasar, por ahí no pasa. Y entonces, ¿por qué te lo tumbaste? ¿Me entiendes? O sea, es como el reclame, no sé si te acuerdas este reclame que hace unos años, o varios años, que decía, lo tumbo, no lo tumbo, ¿no? Que un obrero le decía al otro con el bulldozer, lo tumbo, no lo tumbo, sí, túmbalo. Y después, no, era la otra casa, la otra... Y exactamente lo mismo. Por eso es el expediente técnico, porque te dice por dónde pasas realmente, ¿no? Si no, estamos hablando sobre el aire, ¿no? Y es lo que realmente está acostumbrando y gravemente normalizando en el país López Aliaga, ¿no? Estas de las obras a nivel idea, ¿no? Y en ese sentido también hay una contradicción de la actual gestión de Surco por un planteamiento que me parece positivo en Loma Amarilla, ¿no? Que es justamente recuperar área verde, pero tiene un tono comercial aparentemente. Pero el problema más allá de eso es que estaríamos hablando con la nada porque lo estaban promocionando o iniciando sin siquiera tener el expediente técnico, ¿no? Entonces, cae en lo mismo que justamente, supuestamente, Carlos Bros estaba criticando pues a López Aliaga, ¿no? Que este es un demente, porque hace algo sin expediente. Bueno, parece que él está en las mismas también. Entonces, es una normalización peligrosa. El expediente técnico no es cualquier cosa, ¿no? Y denosta técnicos, o sea, denosta a los arquitectos, a los técnicos que saben y que además el mundo ha cambiado y digamos, las corrientes técnicas y de obra pública, infraestructura y de espacio público son distintas, ¿no? Y obviamente el señor está muy lejos de la ciudad a 5 minutos, ¿no? O sea, ¿qué es lo actual, ¿no? O de la recuperación, la defensa del espacio público, ¿no? La ciudad parece que se olvida, es donde habitan los ciudadanos, no es para coches, ¿no? No es para pistas, no es para cemento, ¿no? Si bien se necesita el cemento, pero digamos, es pensado en el buen vivir, es el lugar en donde deberíamos vivir bien, ¿no? Poder caminar, poder respirar, poder compartir, poder mirarnos los unos a los otros, ¿no? Sin condiciones alguna, ¿no? Entonces, sin dudamente, el expediente es para todo eso, ¿no? Ujú. Finalmente, Eduardo, ¿cuáles son las acciones que van a tomar los vecinos? Porque tengo entendido, incluso me mandaste un video hace relativamente poco de la municipalidad todavía haciendo o tomando algunas acciones en estos espacios y recuperando, entre comillas, estos espacios. Bueno, lo que siempre hemos hecho, primero, aclarar, como siempre, Paco, que nosotros estamos muy a favor de la vía expresa. El problema es que no hay una vía expresa, ¿no? Y segundo, también pedimos que sea bajo criterios actuales. Es decir, Lima Cómo Vamos publicó en su momento, pueden verlo en su Instagram, en su Twitter y demás, sobre muchos ejemplos a nivel nacional y a nivel latinoamericano sobre cómo pueden convivir los espacios públicos en las áreas verdes con las pistas, ¿no? Lo que pedimos es que esto debería ser por debajo y si acrecientan los costos, hay formas de pagarlo, ¿no? Como la plusvalía de, digamos, la plusvalía de los predios alrededor, ¿no? De los cobros a los predios alrededor, pero además también se podría hacer en algunos pequeños espacios que eran los espacios donde propiamente había espacio público, ¿no? Y esa debería ser la tendencia de las obras actual. Lo segundo es que nosotros no vamos a hacer una oposición física, por así decirlo, ¿no? Sabemos que es derecho de vía, pero digamos, sí hemos estado haciendo y hacemoslo un concepto que es muy bonito, que Mariana Alegre también lo conoce bastante bien, que se llama la desobediencia urbana, ¿no? Es decir, nos oponemos pacíficamente, ¿no? Hacemos pequeñas actividades, a veces usamos megáfono, ¿no? Salir a hablar en medios, ¿no? Decir por qué técnicamente esto no es lo adecuado, ¿no? No es que nos opongamos a la vía, o sea, claro que es maravilloso que Medio Lima se conecte a través del metropolitano, sería extraordinario, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que están vendiendo mucho humo con la vía Expresa Sur, ¿no? Y lo penoso puede ser que el alcalde deje esta obra colgada, ¿no? Que es lo más probable, porque digamos, la obra no se va a iniciar propiamente hasta que tenga expediente técnico. Y el expediente técnico no va a estar por lo menos, a pesar que sea una forma apresurada, como lo están haciendo con este fast track, a través de usar la OIM, que todos nos preguntamos hasta ahora, porque esta es la misma manera de funcionar de Castañeda, ¿no? Que usaba la Organización Internacional de Migraciones, y todos nos preguntamos qué tiene que ver la Organización Internacional de Migraciones con grandes obras de infraestructura, ¿no?
y de transporte, no, bueno, no sabemos hasta ahora, pero en fin, a pesar de eso, el expediente técnico estaría, vamos a ser pues generosos, que ya lo deben estar avanzando informalmente, estoy seguro, pero estaría a finales de este año, ¿no? Entonces sería a finales del próximo año que inicie. Entonces durante ese tiempo, durante todo ese tiempo va a haber todo este propósito de zonas inseguras, contaminación, más, y ese se suma la pérdida de las áreas verdes y bueno, y los espacios públicos que ya se perdieron los deportivos, ¿no? Pero Paco, yo llamaría un poco de reflexión a las autoridades. No sé si estoy pidiendo peras al olmo, pero vamos, un árbol, o sea, 40 años un árbol tú no se lo devuelves sembrando 10, Paco. El mundo no tiene tiempo para lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Y los responsables de esta situación vamos a ser nosotros, ¿no? Sea las autoridades que no tomaron las decisiones correctas, sea por corrupción, o sea por desidia, sea por ignorancia, y nosotros por no detenernos, por no responder a esa situación adecuadamente, ¿no? Entonces lo que hacemos los vecinos es eso, ¿no? Desobediencia urbana, resistencia pacífica, ¿no? Salir a hablar, nada más, decir estas cosas con fuerza, ¿no? Y en mi caso personal, pues yo no pienso ni votar ni por Rafael López Aliaga, ni por Carlos Cruz, ¿no? Es así de sencillo, mi castigo es ese, ¿no? O sea, para mí no existen como políticos eh, coherentes, decentes, ¿no? Ese va a ser mi castigo y es el plano de coherencia que creo que al menos mis vecinos de Pleiades vamos a mantener, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Eduardo, por haber conversado con nosotros en Charlas Terrícolas en nuestra edición vecinal. Y ya saben, como siempre, si ustedes tienen algún caso, algo que ocurre en sus distritos y que quieren compartir con nosotros en este espacio de conversación, tienen a disposición nuestro correo electrónico buenosdiasterrícolas@gmail.com. Ahí van a poder encontrar toda la información y van a poder escribirnos también para que podamos evaluar su caso y cederles el espacio necesario. Lo importante es que los vecinos tengan voz y puedan aprovechar estos espacios independientes para hablar y para exponer sus puntos de vista. Nuevamente, muchas gracias, Eduardo, por haber atendido esta semana a Charlas Terrícolas y, por supuesto, las puertas abiertas para otra oportunidad y para otra actualización sobre este caso. Gracias, Paco. Y un mensaje final a mis vecinos que, digamos, que sigan adelante, que lo que hicimos y logramos fue concreto, ¿no? Nosotros fuimos un ejemplo a nivel nacional, ganamos los premios Ciudad de Lima Cómo Vamos en 2024 justamente por la recuperación del Parque Pleiades. Y por más que incluso terminen destruyendo el parque, nosotros demostramos que sí se puede hacer las cosas y podemos ser ejemplo y podemos tener un lugar para todos, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Así que tarde o temprano esto pasará, digamos, y los políticos pasan y los ciudadanos quedamos, ¿no? Así que hay que seguir adelante y mucha valentía, porque sé que algunos creo que van a ir a fiscalía, así que está muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla. Como siempre, los esperamos en una próxima edición de Charlas Terrícolas y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, @PacoFlorece, donde encontrarán todo el contenido periodístico que producimos para ustedes. Nos encontramos en una próxima edición de Charlas Terrícolas. Hasta la próxima. Chao.